Masejet Sanedrin Daf Membet Amud Alef 42a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Ejad Omer Vejule. Mencionamos en la Mishnah al principio del Perek, al principio del capítulo, que si hay dos testigos sobre un caso de pena capital, dos testigos que están testificando, por decir sobre alguien sobre Reubén, por decir que mató a fulanito, y el Bedín le pregunta a uno de los testigos qué fecha del mes fue. Y ese primer testigo responde que fue el 2 del mes, el día 2 del mes. Y al segundo testigo, al preguntarle, responde que fue ¿cuándo? El día 3. O sea, hay una diferencia de un día en la fecha. En este caso mencionamos en la Mishnah que a pesar que aparentemente hay una contradicción entre los testigos, está válido. ¿Por qué? Porque decimos que en verdad se refieren a testiguar, a testificar sobre el mismo día. Y la diferencia que uno dice 2 y otro dice 3 es porque se están equivocando en si el mes anterior tenía 30 días o tenía 29. Entonces el que dice 2, él sabía que habían 30, entonces por eso dice que es 2, por eso dice que es 2. Y el que dice que es 3 dice no sabía que había 30 y por eso dice que ese día es 3. Viene la Gemara y nos dice al respecto lo siguiente. Atkama, Amar Rabbi Achabar Hanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, Adru Bosh el Jodesh. Amar Rabba, Af Anan Namitanina. אחד אומר בשלושה ואחד אומר בחמישה, דותם בטלה. ואמי, נעימה שזה יודע בשני בורים, וזה אינו יודע בשני בורים, אלא עליו משום דברובה ידע. לעולם אם הלך ברובנה מלא ידע, ובשיפורה ידע. באחד שיפורה אמר דתאי, בתרי שיפורה לא אמר דתאי. Dice la Gemara, ¿hasta qué día del mes decimos que la persona se puede equivocar en si en el mes anterior hubo 29 o 30 días? O sea, es entendible que en el ejemplo que dimos antes, que la equivocación es que uno dice 2 y otro dice 3, o sea, que está al principio del mes todavía, el que dice 3, se está equivocando y no sabe que el mes anterior tuvo 29, tuvo 30 en verdad y no 29 como él está diciendo. Pero ¿qué pasa? Ya pasan más días. Ya normalmente si pasa más días, pues ya hay más posibilidad de que se entere. Entonces si hay más posibilidad de que se entere, pues si a uno sí lo está diciendo, puede ser que en realidad hay una contradicción en los días. ¿Hasta qué día es? Dice Rabbi Achabar Hanina, dice Rabbi Asi, dice Rabbi Yohanan, hasta la mayoría del mes. ¿Mitad del mes cuánto es? 15, mayoría. Entonces, por decir, si fue el 20, uno dice 20, otro dice 21, aunque la diferencia entre ellos es que un día ya está después de la mayoría del día, del mes. Entonces ahí no decimos de qué se pudo haber equivocado. ¿Por qué? Porque si ya pasó la mayoría, así entiende Rabbi Achabar Hanina en nombre de Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan, si ya pasó la mayoría, ya todo el mundo se enteró si el mes anterior tuvo 30 o 29. Viene Rabba y agrega sobre esto y dice, tengo una prueba a favor de lo que acabamos de decir en nombre de Rabbi Achabar Hanina, en nombre de Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan. O sea, Rabba trae una prueba a lo que acabamos de decir. ¿De dónde en nuestra misma Mishnah? En nuestra Mishnah mencionamos, ¿qué pasa si hay una diferencia entre los testigos de 2 días? Uno dice, escuchen bien, uno dice 3 y el otro dice 5. Uno dice, este caso pasó el día 3 del mes y otro dice, el segundo dice, este caso pasó el día 5. La Mishnah que nos dice que en este caso que sí es una contradicción y queda contradecida el testimonio y queda anulado. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿pero por qué? Aquí también tenemos que decir que uno está enterado, el que dice que es 3, él sabe que el mes anterior era de 30 días y sabe que el mes anterior también era de 30 días, por eso dice 3. Y el que dice 5 porque piensa que el mes anterior es de 29 y el mes anterior también es 29. Entonces, ¿por qué va a estar contradecido? Puede ser que están testificando sobre el mismo día, solo que el segundo no está enterado de que los últimos 2 meses, el anterior y el anterior, es de 30 días. De aquí vemos que una vez ya pasa un tiempo, ¿sí? Ya no puedes, una vez ya pasa mayoría de mes, ya no puedes decir se está equivocando en el mes anterior. Entonces, en este caso, cuando está diciendo 5, sí podemos aceptar que se está equivocando en el mes anterior. ¿Sí? Pero no podemos decir que todavía no sabe que es 30 y no 29, pero no podemos decir que se está equivocando también en el anterior. Por eso es que aquí queda contradecido. Aquí está la prueba que trae Rabba. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba, porque en verdad podemos decir de que
una persona puede seguir diciendo, también después de que pasó la mayoría del mes, no me enteré de que el mes anterior es de, de 30 y no de 29. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra Mishnah? Que cuando hay una diferencia de 2 días no sirve. Y se la tengo que explicar por qué. ¿Cómo uno se entera de que hubo 30 días? Que es los Hodesh más tarde, más temprano. ¿A través de qué? ¿Cómo lo anuncia el Betín? ¿Y cómo lo anuncia el Betín? Con shofar. Normalmente uno escucha. Entonces, la Mishnah, la razón que te dice 3, que 2 a 3 está bien y 3 a 5 no está bien, o sea, cuando hay 3 a 5, es porque la persona para decir 3 a 5 no está bien, tenemos que decir que se equivocó ¿cuántos meses en escuchar el shofar? 2 veces, no decimos que la persona se equivoca 2 veces. Una vez la persona puede no escuchar, pero 2 veces no escuchar consecutivas ni hablar. Pero entonces no tenemos prueba en nuestra Mishnah para esto. Seguimos. Ve amar Rabbi Achabar Haina, amar Rabasi, amar Rabbi Yohanan. Ad ka mevarchim al hachodesh, ad shetitmale pegimata. Bekama, amar Rabbi Yaakov Baridi, amar Rabbi Yehuda, nerde amre, ad shishasar. Betarveu que Rabbi Yohanan svira lehu. Hale meheve kitra, hale meheve kinafia. Amarle Rabaja Medifti le Rabina Belibereja Tova Metiv. Amarle Atuki Hazam Mergin de Ana Emet de Belibereja Tova Metiv. Belibergino le Tarbayu, que Mandain Urge lo Mebarginan. Ya que mencionamos algo en nombre de Rabbi Achabar Haina, en nombre de Rabasi, en nombre de Rabbi Yohanan, que es que no traímos, al final no tuvimos prueba, pero él dijo que todo esto que decimos de que una persona se puede equivocar es únicamente hasta la mayoría del mes. Entonces la Gemara trae otra cosa que dijo Rabbi Achabar Haina, en nombre de Rabasi, en nombre de Rabbi Yohanan. Y esta otra cosa que acabamos de leer habla sobre Birkat Levana, la bendición que hacemos sobre la luna. Y pregunta, ¿hasta cuándo es que uno puede hacer la bendición sobre la luna? ¿Hasta cuándo uno puede hacer Birkat Levana en el mes? Y dice Rabbi Achabar Haina, en nombre de Rabbi Yohanan, hasta que se llene la cavidad de la luna. Y la Gemara trae un mahloket. ¿Cuántos son esos días que al pasar se considera que se llenó la cavidad de la luna? Entonces Rabbi Yaakov Baridi, en nombre de Rabbi Yehuda, dice 7 días desde el principio del mes. Y en Naarda, los jajamim de Naarda decían 16 días, hasta 16 días. Ambos opinan como Rabbi Yohanan de que se puede hacer la bendición hasta que se llene la cavidad, pero discuten en qué significa la cavidad. Uno dice que se refiere la luna con una cuerda y un arco, o sea, media luna, hasta que se llena la media luna, que eso es hasta el séptimo día. Y otro dice, no, hasta que se llene la cavidad de como un colador redondo de la luna entera. Esto es hasta el 16, ¿sí? 15, ¿sí? Cuando decimos 15 no es desde el principio del mes, sino es desde el molad, desde el que comienza la luna a crecer. Pero bueno, la Gemara viene ahorita y pregunta según la opinión de Rabbi Yehuda. Otra vez, Rabbi Yehuda, ¿qué dijo? Rabbi Yehuda dice que no se puede hacer Birkat Levaná después de los 7 días del mes. ¿Por qué? Porque cuando Rabbi Yohanan dice hasta que se llene la cavidad, se refiere hasta que se llene la cavidad, o sea, hasta que se llene la cavidad como si fuese el arco y el hilo, o sea, hasta que se llene media luna. ¿Sí? Pregunta la Gemara, Rabaja Midifti le pregunta a Rabino, un segundo. También después de 7 días, entiendo, listo. ¿No puedes hacer más esa bendición? ¿Sí? ¿Por qué no puedes hacer más esa bendición? Porque ya se llenó la cavidad según esta opinión. Pero debería de poder decir otra bendición. Atov ve'ametiv. ¿Sí? Atov ve'ametiv. ¿Qué es Atov ve'ametiv? Una bendición que uno agradece a Dios por la luz que está, por la luz que está iluminando, está recibiendo de Hashem Baraj. ¿Sí? Y pero pasaron los 7 días, sí, pero después de 7 días se sigue aumentando. Entonces, listo. Birkat Levaná, no, porque hasta que se llene la cavidad de mitad de luna. Pero después, ¿qué puede decir que? Atov ve'ametiv. Le responde Rabina, no. Entonces, cuando después se va disminuyendo, tú dices Baruch Dayan Emet. ¿Me entiendes lo que te digo? No? O sea, tú quieres decir Atov ve'ametiv porque está aumentando. Entonces, cuando está disminuyendo, tienes que decir Baruch Dayan Emet. Y no es así. Pregúntale a Mara, bueno, ¿sabes qué? Entonces, di Baruch Dayan Emet cuando está disminuyendo y Atov ve'ametiv cuando se está aumentando. Dice, no. ¿Sabes por qué no? Porque ya que es algo fijo en la naturaleza, no parece un milagro. Definitivamente es un milagro, todo es algo grandioso. Pero como es algo fijo, cuando se disminuye, no parece un porganut, una desgracia que está viniendo al mundo, para decir Dayan Emet. ¿Sí?
y por ende cuando crece tampoco parece algo wow, bondadoso. Lo es, pero como es algo normal, natural, de la naturaleza, no parece, por eso no se dice ni Badena Emet ni Atov Beametiv. Seguimos. ואמר רבי יחא בר חנינא אמר רבי יסי אמר רבי יוחנן כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב אחרי החודש הזה וכתיבתם זה אלי וענווהו תנא רבי ישמעאל אלמלא זכו ישראל אלא לקבל פני אביהם שבשמיים כל חודש וחודש דיים אמר אביי ילקח נמרינו מעומד מרינו ומר זוטרא מקטפה ומברכה. La Gemara trae otra cosa que dijo Rabbi Yahya bar Hanina en nombre de Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan. Y ese es lo siguiente. Está escrito en la Gemara así. Una persona que hace Birkat Levaná, que bendice en el momento adecuado, en el momento apto, es como si fuese que está recibiendo la presencia divina de Hashem Yitbaraj. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque en el Pasuk está escrito respecto a Hidush Levaná, respecto a la luna, cuando va creciendo, a Jodesh Hazeh Lachem. ¿Sí? Está escrito la palabra Hazeh. Y por otro lado está escrito en otro pasuk, en Kriyat Yamsuf, Ze Eli Ve'anveu, refiriéndose aquí a la presencia divina. En ambos pesukim, uno, a Jodesh Hazeh Lachem, que habla de qué? Habla de Hidush Levaná, y Ze Eli Ve'anveu, que habla de la presencia divina, Hashem Yitbaraj. Ambos tienen la palabra que es Ze, para decirte que el que hace Birkat Levaná recibe que es como si fuese que está recibiendo la presencia divina de Hashem Yitbaraj. Y la Gemara trae que Rabbi Ishmael, en el Midrash de Rabbi Ishmael, perdón, la Baraitá, que estudiaron en el Midrash de Rabbi Ishmael, dice lo siguiente: si Am Israel no hubiesen sido meritorios de ninguna mitzvah, sino únicamente de hacer Birkat Levaná y a raíz de eso recibir que la presencia divina de Hashem Yitbaraj, recibir la presencia de Hashem, de los cielos, es suficiente. Y por eso dice Abaye, ya que es así, ya que al uno decir la bendición de Birkat Levaná, uno no nada más está diciendo una bendición, sino está recibiendo la presencia divina de Hashem, por eso es necesario decirle que de pie, me'umad. Y efectivamente, Mreimar y Marzutra, ambos, cuando estaban en una edad anciana, no podían pararse. Y aún así, le pedían a dos personas que lo ayuden para que se puedan apoyar sobre ellos y así poder pararse y decir la bendición de Birkat Levaná. Seguimos. Amarle Rabajale Rabashe, Bemaraba Mebarje. Baruch Mechadesh Chodashim. Amarle Haina Sheridan Nami Mebarje. Ela que dará viuda de Amar viuda. Baruch Bejule Hashem Araba Shachikun Apekutsevam. Jokus Man Natalaim Sheshenu et Afkidam. Sasimus Mechim Lasolos Konam. Poelem Hecho Pero Tobemet. בין הלבנה מה שהתחדש עתיד לפני למוסיבת שהם מתנים להתחדש כמותה ולפעל ליוצא משל קדום מלכותו ברוך אתה השם מחדש חודשים. Ahorita la Gemara nos habla sobre la versión. ¿Cuál es la versión de Birkat Levaná? Se dice la Gemara que Rabaja le decía a Rabashe que en Eretz Israel, en la tierra de Israel, la bendición era Baruch Mechadesh Chodashim, o sea, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Mechadesh Chodashim, simple y sencilla. Sin embargo, Rabashe le dice así le dijo Rabajá a Rabashe. Sin embargo, Rabashe le respondió a Rabajá. Él, como vamos a ver, como acabamos de leer, él dice que la bendición es mucho más larga. Es él como que despreciándole y dice, no, esto inclusive las mujeres que no son estudiosas de esto, aún así las mujeres pueden decirlo, eso las mujeres pueden decirlo. Eso es muy corto. En verdad la bendición es mucho más larga. ¿Sí? ¿Cómo es la bendición? ¿Cómo es la versión de la bendición? Como dice Rabiudá. ¿Y cuál es esa versión? La que leímos y es la que decimos hoy en día. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem marov b'rashei hakim, uloch pilkut tzevam, chokus manatan shesh non tefkaidam, hacimos mejim, etcétera, etcétera. Baruch ata Hashem, mechadesh chodashim, la que decimos hoy en día. Seguimos. Ki betachbulot ta'aseh lecha milchama. אמר רבי יחיא בר חנינא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. קרא רבי יוסף בן נפשי, ורב תבואות וכוח שור. La Gemara trae otra cosa que dijo Rabbi Yahya bar Hanina en nombre de Rabbi Yohanan. Está escrito en Mishle 24:6, Ki betachbulot ta'aseh lecha milchama. Dice Rabbi Yahya bar Hanina en nombre de Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan. La manera como interpretar este versículo es el siguiente. ¿Quién es el que en él puedes encontrar Milhamta Shel Torah? ¿Quién es el que en él puedes encontrar una persona que estudia Torah Shel Emet, que llega a la explicación real, verdadera, profunda? ¿Sí? Betachbulot Milhamta Shel Torah. ¿Quién es ese? Perdón. Ta'aseh lecha milchama. O sea, el pasuk dice otra vez. Ki betachbulot ta'aseh lecha milchama. Entonces dice, milchama es Milhamta Shel Torah, refiriéndose al que estudia bien. ¿Quién es el que puede estudiar bien y llegar al Emet, a la verdad, a la verdadera explicación, la verdadera interpretación?
el que tiene tajbulot. ¿Qué es tajbulot? El que tiene javilot. ¿Paquetes de qué? De Mishnah. Porque el que sabe todas las Mishnayot, cuando estudia una puede comparar con otra y puede empezar a comparar. Por eso la Mishnah es importantísima. La Gemara trae una historia al respecto. Rabbi Yosef decía sobre él mismo, el pasuk en Mishle 14:4, Verav tevuot bekoach shor. Él dice que eso se refiere a él. ¿Sí? Rav tevuot es el que tiene mucha tevuot, mucho grano, o sea, mucho conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grano es necesario para poder vivir. El conocimiento también de Torah es necesario ¿para qué? Para vivir. Eso es lo que le da fuerza a la persona, a Rabbi Yosef, bekoach shor, como un toro. O sea, el conocimiento es la que te da la fuerza de la guerra de Torah, de poder llegar al entendimiento real. ¿Y por qué Rabbi Yosef dice que es sobre él? Porque está escrito en el pasuk bekoach shor, fuerza del toro. Y en la Torah está escrito sobre Yosef, bekoach shor, a darlo. Muy bien. Seguimos. Echad omer bishte shaot vejule. Amar Rav Shimi barashe lo shanu el shaot. אבל אחד אומר קודם הנץ החמה ואחד אומר לאחר הנץ החמה, אותם בתולה פשיטה, אלא אחד אומר קודם הנץ החמה קודם הנץ ואחד אומר בתוך הנץ. הנמי פשיטה, מהו דתימה דהה בגילוי יקאי וזהרו בעלמא דחזה כמשמע לן. Ok. Mencionamos en la Mishnah respecto a las horas, cuando hay dos testigos que están dando testimonio sobre un caso de pena capital, ¿sí? Y hay una diferencia, ahorita estamos hablando en la próxima parte de la Mishnah, que nos habla sobre una diferencia entre horas, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia? Que podemos decir que seguramente unos se refieren al mismo momento, pero se están equivocando en cómo calcular esa misma hora. Entonces, según Tanakama, la diferencia es de una hora. Si uno dice que pasó la segunda hora del día, otro dice que pasó la tercera hora del día, no pasa nada. Ahí es cuando se acepta, a pesar que se están contradiciendo, no se considera que están contradiciendo porque asumimos de que se refieren a la misma hora y solo no calcularon bien la hora. Uno dice 2, otro dice 3. Pero según Tanakama, si hay diferencia de 2 horas, ahí ya no. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, inclusive que hay diferencia de 2 horas, también decimos que las personas se equivocan en 2 horas entre los dos testigos y por lo tanto no se considera una contradicción y no queda nulo, según Rabbi Yehuda. Viene Rav Shimi Barashi y dice un segundo. Todo esto es cuando, digamos, según Jajamim, según Tanakama, 1 hora está bien, según Rabbi Yehuda, inclusive 2 horas. Todo esto es únicamente cuando las horas son durante el día o durante la noche. Pero si uno dice 1 hora, inclusive 1 hora de diferencia, según Rabbi Yehuda, 2 horas de diferencia. Uno dice un momento previo al Netz, ¿qué es el Netz? No el alba, sino cuando sale el sol. Literal, cuando sale el círculo del sol, no los rayos. Los rayos ya salen desde antes, la luz ya sale desde antes. El amanecer, ¿sí? Literal el amanecer. Entonces, en un caso que uno dice un momento, que ese momento es previo al amanecer y otro dice posterior al amanecer, ahí no lo recibimos porque nadie se puede equivocar en eso, porque uno ve. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hitush? No necesitamos a Rav Shimi Barashi para enseñarnos eso. Dice la Gemara, no, el hitush aquí es, no como explicamos, lo que se refiere a decir Rav Shimi Barashi es, si uno dice antes del amanecer, antes del Netz, y otro dice durante el amanecer. ¿Sí? Uno hubiese pensado que en ese caso ya se pueden equivocar, y ese es el hitush de él, que aún así quedan anulados los testigos. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, obvio, durante el amanecer se ve ya el amanecer el sol, y antes no se ve, entonces ¿por qué se van a equivocar? Entonces si se equivocan es porque están contradiciendo de verdad. No tienen por qué equivocarse, no dice la Gemara, el hitush es así. El hitush de él es, uno hubiese pensado, si uno dice antes del amanecer y otro dice durante el amanecer, uno dice, no, en verdad no se refiere cuando ya sale el sol. Cuando uno dice durante el amanecer, aunque él dijo durante el amanecer, no se refiere cuando sale el sol, sino se refiere, él está en un lugar abierto y ve los rayos. Y como ve los rayos del sol, ya ve la claridad, dice durante el amanecer. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice antes del amanecer y otro dice durante el amanecer, en verdad se refieren al mismo momento. Digamos que el Netz es a las 6. ¿Sí? El amanecer es a las 6. Y uno dice antes del amanecer, o sea, 5:30 de la mañana. ¿Sí? Y el otro dice durante. Sí, durante es cuando ya hay rayos, puede ser. Que es 5:30 también. ¿Sí? Entonces, Kamashmanan nos enseña, uno hubiese pensado así, Kamashmanan, eso es lo que nos enseña Rav Shimi Barashi, que no. Que si uno dice antes y otro dice durante el amanecer se refiere durante el amanecer, que vio la bola del sol saliendo. Entonces uno puede decir uno antes y otro después, en eso no se puede equivocar. Y si cada uno dice algo diferente, se contradice y efectivamente queda anulado. Seguimos. Ve a Harkaj, Magnisim, Vejule.
אותו היום ותו לא, ועתני אם יש ממש מגדריו לא היה יורד משם לעולם, ואם אין משם מגדריו אינו יורד כל היום כולו, כשלא תהיה עלייתו ירידה לו. אמר אביי תרגומה האם אין ממש בדבריו. Mencionamos en la Mishnah, en la continuación de la Mishnah, que si los alumnos que estaban sentados enfrente de los jueces, ¿sí? Estaban sentados enfrente, habían 3 filas, como ya explicamos, pueden venir y decir, tengo un argumento a favor de la persona que queremos condenar, a favor de Reubén, queremos condenar a muerte, tengo un argumento a favor. ¿Se le escucha o no se le escucha? Se le escucha. No nada más se le escucha, vimos en la Mishnah que lo subimos, lo paramos de su lugar de alumno y lo subimos al trono de a la tarima de los jueces, ¿sí? Y nos dice la Mishnah, no bajaba de ahí todo el día. Y después dice la Mishnah, y si había sustancia en sus palabras, si había esencia en sus palabras, ¿sí? Se le escuchaba. La Gemara entiende en este momento que lo que decimos de que lo subimos y lo dejamos en la tarima todo el día es ya sea que haya sustancia en sus palabras o ya sea que no las haya. Porque la Mishnah cuando dice que hay sustancia es, si hay sustancia en sus palabras, lo escuchamos. Pero ya antes de decirnos eso, nos dice que lo dejamos todo el día. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, la primera pregunta no me cuadra con la variedad, porque la variedad dice que si hay sustancia en sus palabras, no lo bajaban nunca. Nunca. Y si no hay sustancias, ahí es cuando lo dejaban todo el día. Y en nuestra Mishnah vemos que ya sea que haya sustancia o no haya sustancia, después lo dejaban todo el día, después ya lo bajaban. Entonces, dice Abaye que efectivamente tenemos que explicar un poco diferente nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah cuando dice que lo dejaban todo el día, más que todo el día y no más, es únicamente cuando no había sustancia en sus palabras. Pero si había sustancia en sus palabras, ahí sí lo dejaban ya fijo, no nada más ese día, sino fijo con los jueces, en la tarima de los jueces, como está escrito y explícito en la Baraita. Seguimos. Matzulos de Jud vejuleyain maita amalo amar Rabbi Yacha bar Hanina amar Kna ule rozenim eshechar haoskim berazo shel olam al ishtakeru. Mencionamos en la Mishnah que una vez el Bedín quiere condenar a Reubén, no lo condenaban de inmediato el mismo día que le llegaba el juicio, sino esperaban para el día siguiente. Pero no se iban a dormir y ya, sino todo el día se iban en parejas para tratar de analizar cómo poder exentarlo de esa condena. Y durante la noche también, y durante el día siguiente también, hasta que se sentaban nuevamente en un juicio. Y durante todo ese tiempo, nos dice la Mishnah, no podían comer mucho. Tampoco podían beber vino. ¿Por qué no? ¿De dónde lo aprendemos? ¿Y cuál es la razón que no se puede? Dice Rabajá bar Hanina, el pasuk dice en Mishle 31:4, Uleroznim eshechar. Leroznim viene de razó shel olam. ¿Qué es razó? Lo secreto, lo delicado. O sea, casos de pena capital, eshechar. No te puedes poner ebrio, ¿sí? Por eso no pueden tomar vino. Seguimos. Danim elu keneged elu ad sheyir'e. Lo raú mai, amar Rabbi Yacha potrim oto, vejen amar Rabbi Yohanan potrim oto. Amar Rabbi Papa le Abaye, verifter meikara. Amar le achi amar Rabbi Yohanan. כדי שלא יצאו מבית-דין מעורבבים. מקדם אמר לרב פפא לאביי ולמה ליוסיפו? לפטרם מבית-דין הקמה, אמר לרבי יוסי, קאי ותחתני רבי יוסי אומר, כשם שאין מוסיפים על בית-דין של 71, כך אין מוסיפים על בית-דין של 23. En la próxima, última parte de la Mishnah que vimos al principio del Perek, mencionamos lo siguiente. ¿Qué pasa? Otra vez, ¿cuántos jueces hay en un beit-din de pena capital? 23. La Mishnah nos enseñó qué pasa si no había suficiente cantidad para condenar o para ir a favor. Por ejemplo, digamos que había 23, habían 11 contra 12, 12 que dicen condenar y 11 que dicen exentarlo de condena. Entonces, para condenar necesitamos no mayoría de 1, sino mayoría de 2. Entonces, en este caso tenemos 12 contra 11, 12 que dicen condenar, 11 que dicen que no, entonces no sirve. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, dice la Mishnah, se aumentan jueces, se van aumentando de 2 en 2. ¿Sí? Y si aún así al aumentar todavía estamos en lo mismo, se aumenta otra vez y así sucesivamente hasta que uno llega a ¿cuántos? A 71, que es la cantidad de jueces que tiene un Sanedrín Gedolá, que es la Corte Suprema, la Corte Grande, la Leshkat HaGazit, la Gran Corte. ¿Y qué se hace entonces? Listo, después de 71 no se puede. ¿Qué pasa si llega a 71 y hay 36 contra 35? 36 que condenan y 35 a favor del condenado. ¿Sí? ¿Qué haces? Ya no puedes aumentar. ¿Qué haces en ese caso? Dijo la Mishnah, en este caso, decimos de que entre los jueces tienen que hablar y a ver quién convence a quién,
para llevarlo para su lado. ¿Sí? Entonces, si los de 35 convencen a uno de los 36, ya hay mayoría otra vez ahorita a favor, aunque es mayoría a favor de uno, suficiente, y lo exentan. Y si los de 36 que estaban diciendo condenar convencen a uno de 35, ahorita van a tener 37 contra 34. Hay dos adicionales, hay mayoría de dos adicionales, y es suficiente. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Y la Gemara viene y pregunta y dice, bueno, ¿y qué pasa si entre los jueces hablaron y no llegaron, no pudo convencer uno al otro? Y tenemos 36 contra 35, 36 que quieren condenar y 35 no, ¿qué hacemos? Dice Rabbi Yahá, en este caso exentamos a Reubén. Al que queremos condenar lo exentamos. Igualmente, así también dice Rabbi Yohanan, lo exentamos. Le pregunta a papá Valle, pero no me cuadra. Si lo exentamos cuando no hay una situación, cuando no hay una solución, como este caso, ¿sí? Si lo exentamos, ¿por qué entonces no de una vez del principio, cuando hay 23 y hay 12 contra 11, exentémoslo de una vez? O sea, si al llegar 71 y quedamos 36 contra 35, decimos que ¿qué? Lo exentamos porque no hay como condenarlo, porque para condenar necesitas dos más. Entonces, ¿por qué cuando estamos con 23 y tienes 12 contra 11, 12 condenar y 11 que no quieren condenar, ¿sí? También ahí exéntalo, porque tienes que seguir a dos más. Siempre sabemos que el Bedín busca ¿qué? Exentar a la persona que queremos condenar. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar ahorita hasta 71 para buscar condenar si al final puede haber una opción de que quede exento? Entonces, ¿sabes qué? Si puede haber esa opción, de una vez exéntalo. Es una manera, una razón por qué exentarlo. No tenemos que buscar cómo condenar a Reubén, tenemos que buscar cómo que exentarlo. Así le pregunta a papá a Valle. Le respondió a Valle a papá, te voy a explicar. En nombre de Rabbi Yohanan dijimos que definitivamente tendrías razón, pero no es bueno que un bedín no dictamine y no dé veredicto en un caso. Eso crea confusión, ¿sí? Entonces, cuando están con 23, tú me dices que, mira, busquemos exentarlo y dejemos las cosas así. No lo estamos exentando porque de verdad hay mayoría a exentar, sino porque no hay lo que hacer. No es bueno que un bedín diga, no hay lo que hacer, lo dejamos así. ¿Sí? Eso crea confusión. Por eso hay que buscar de que haya un veredicto y que el veredicto sea a favor de exentarlo. Pero por eso hay que agregar dos días. Ahorita cuando llega a 71 y ya no hay solución, ahí no hay solución, no podemos hacernos nada. Hay una segunda versión de lo que pasó en este diálogo. Rapapá le dijo a Valle lo siguiente: ¿para qué aumentar? Suficiente que basarse para comentar, basarnos en los 23 y exentar. La misma pregunta, pero le respondo aquí a Valle Rapapá, según esta versión, que efectivamente Rabbi Yossi el Taná está a favor de este argumento. Que efectivamente Rabbi Yossi el Taná en la Baraita dice que de la misma manera que no podemos aumentar después de 71 jueces, tampoco aumentamos después de 23. Y si en 23 no hay como dar un veredicto, tampoco aumentamos Si en 23 no hay como dar veredicto, no aumentamos, al igual que no aumentamos después de 71. Seguimos. Tano Rabanán. Omer bediné mamonot nizdaken hadin, ven omer bediné nefashot nizdaken hadin. Ma nizdaken hadin, y leima kash dina, ibcha mi baale. Amar Rabuna bar Manoach, mishad Rabba Chabare de Rabika, ib eipuch. Rabba Sheh amar leolam lo teipuch, umay nizdaken hadin, hakam dina. Meitive, gadol shebadayanim omrim omer nizdaken hadin, y amar bishama hakam dina, hanu damar gadol, ela y amar kash dina, lo sague de lo amar gadol, kasufu de kamechasev nafshe. אינו דומה מתבייש מעצמו, למתבייש מאחרים. וכאדם אמרת בשלמה קש דינה, היינו דאינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים, אלא אמרת חכם דינה, גדול השבוך משבח נפשי, והכתיב יהיה לך על זר ולא פיך, שאני מילתא דבדינא דהגדול רמיה, כי אתנן גמרו את הדבר היו מכניסים אותם, גדול שבדנים אומר, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. La Gemara trae una baraita. La baraita es de lo siguiente, escuchen bien. El juez en la corte, en casos monetarios, ¿sí? Casos monetarios, puede decir Nizdaken Hadin. Traducción de Nizdaken Hadin, el caso se volvió viejo. Vamos a ver qué significa esto. En casos monetarios, el juez puede decir que Nizdaken Hadin. Sin embargo, en casos de Dine Nefashot, pena capital, el juez no puede decir Nizdaken Hadin. No puede decir el caso se volvió viejo. ¿Qué significa Nizdaken Hadin? Así dice la baraita. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué significa Nizdaken Hadin? Dice la Gemara, ¿será que Nizdaken Hadin se refiere que se volvió un juicio pesado, difícil? Eso se refiere, el caso se volvió viejo, o sea, se volvió muy difícil. ¿Sí? Pero si es así, debería ser al revés. Si esa es la explicación de Nizdaken Hadin,
debería ser al revés. Que en Dine Nefashot puedes decir Nizdaken Adin, y en Mamonot no puedes decir. ¿Por qué? Porque en Dine Nefashot es el que siempre tenemos que ¿qué? Un segundo. Corrijo un poquito más, otra vez. Empecemos otra vez. La baraita dice que en casos monetarios, el Dayan puede decir Nizdaken Adin. Y en casos de pena capital, no puede decir. ¿Qué significa Nizdaken Adin? Dice la Gemara, ¿será que Nizdaken Adin se refiere que se volvió difícil? Y ya que está muy difícil, tenemos que esperar en dar el veredicto. No demos el veredicto todavía. Eso es lo que se refiere a Nizdaken Adin. Así la Gemara intenta decir. Pero si es así, la baraita debería ser al revés. La baraita debería decir que en Dine Nefashot es que puede decir Nizdaken Adin, que está viejo, o sea, que está difícil y aguantemos con el veredicto. Y en Mamonot no deberíamos de poder decir eso. ¿Por qué? Porque en Dine Nefashot es que siempre buscamos aguantar para asegurarnos 100%. Debería ser al revés. Efectivamente, dice Rabuna Barmanoaj en nombre de Rabajabre de Rabika, efectivamente Nizdaken Adin es como acabamos de decir y hay que invertir. Hay que invertir. Sin embargo, otra solución para la baraita es Rabashé. Rabashé dice no, en verdad no hay que invertir. Lo que dice la baraita se mantiene en lo que dijimos originalmente, que Dine Mamonot si se dice Nizdaken Adin y en Dine Nefashot no, pero hay otra explicación para Nizdaken Adin. ¿Cuál es la otra explicación para Nizdaken Adin? Lo que se refiere a Nizdaken Adin, que el caso se volvió viejo, se refiere a decir Hakam Dinah. Se refiere que después de que se da el veredicto, el Dayan puede decir que se dio el veredicto, que este juicio se hizo con sabiduría. Nizdaken Adin, o sea, el din que ya se hizo con sabiduría. O sea, que el Dayan puede venir y que decir, está bien hecho, está bien dicho, está bien juzgado. Y por eso nos dice la baraita que esto se puede decir en Dine Mamonot, pero no en Dine Nefashot. ¿Por qué no en Dine Nefashot? Porque en Dine Nefashot nunca podemos decir que está bien, porque siempre podemos revocar lo ya dictaminado. Esa es la explicación. También la Gemara pregunta sobre la primera explicación, la baraita anterior que dijimos. Que Nizdaken Adin, ¿qué es? Que es un juicio difícil y por lo tanto aguantemos en dar el veredicto. Paralicemos el tema. Y a raíz de eso tenemos que invertir la baraita. La Gemara pregunta de otra baraita. La baraita dice lo siguiente, que el más grande de los jueces es el que decía ¿quién? ¿Quién es el que decía Nizdaken Adin? El más grande de los jueces. El más sabio. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo. Si Nizdaken Adin se refiere a Hakam Dinah, o sea, se refiere a decir que está bien hecho el veredicto, entiendo por qué lo tiene que decir el más sabio. Pero si Nizdaken Adin es que es muy difícil, aguantemos, ¿por qué lo va a decir el más grande? Al revés, es una vergüenza que diga que no puede hacerlo el más sabio. Si Nizdaken Adin es aguantemos que no podemos hacer el veredicto, ¿por qué lo vas a obligar al más sabio a decir esto? Dice la Gemara, sí señor, que lo diga el más grande. ¿Por qué? Responde la Gemara. Porque si lo dice otra persona, ¿quién se va a avergonzar? Si lo dice otro Dayan, ¿quién se va a avergonzar? El Dayan más sabio. Entonces es mejor que si uno se va a avergonzar, que se avergüence por las palabras propias, a que se avergüence por las palabras de otros. Hay una segunda versión de esta pregunta que es al revés. Que de esta pregunta es una pregunta en contra de la segunda explicación. ¿Sí? Que sí decimos que es Nizdaken Adin, que es difícil y por ende aguantemos con eso. Entiendo por qué lo tiene que decir más grande. ¿Por qué? Por la razón que dijimos. Que es mejor que uno se avergüence uno mismo a que otro se avergüence, como acabamos de explicar antes. Pero si Nizdaken Adin se refiere que Hakam Dinah, se refiere que un Dayan que está diciendo que fue hecho bien el juicio, ¿sí? Que fue hecho con sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿quién lo va a decir? ¿El juez grande? O sea, el juez grande se va a estar alabando a uno mismo. Está escrito en Mishle 27:2 y al el Hazar velopija. Uno no se puede alabar a uno mismo. ¿Quién se tiene que alabar? El otro tiene que alabar a uno. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice la Gemara, no, tienes razón, normalmente es así, pero en Bedín es diferente, porque en Bedín todo cae en responsabilidad de ¿quién? Del sabio mayor, del mayor sabio entre ellos. Como está escrito en la Mishnah que vimos anteriormente en la Fafteta Mudales 29a, que una vez se llegó a un veredicto, traían a los litigantes enfrente de la corte, ¿y quién es el que hablaba? El mayor de los sabios. Tú te ganaste, tú perdiste, tú estás condenado, tú no estás condenado. Entonces todo lo que el Bedín dice, todo lo que el Bedín proclama, siempre lo hace ¿quién? El Gadol. Es por eso que aquí, aunque esta proclamación de decir que el veredicto estuvo bien hecho, es de cierta forma alabarse a uno mismo cuando lo hace el mismo grande, pero toca porque en temas de proclamación del Bedín así es.
Adran Alá, Hayu Botkim. Con eso culminamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo de Masejet Sanedrin. En los capítulos anteriores hablamos de casos monetarios, casos de pena capital, y enfocándonos en casos de pena capital, estuvimos hablando cómo es el procedimiento de que, o sea, casos de pena capital es cuando hay una condena de muerte para una persona, por decir para Rubén. ¿Cómo es el procedimiento después? Esto es lo que nos enfocamos, cómo el procedimiento antes. Hasta ahorita nos enfocamos en cómo el procedimiento en el Bedín, que dicen cómo interrogan a los testigos, cuestionan, indagan, etc. Ahorita en la Mishnah a continuación nos va a hablar que también hay un procedimiento después de que se le da el veredicto a Reubén que tiene que estar condenado a muerte. También hay un procedimiento. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Hay todo un tema que se hace ahí. Y eso es lo que la Mishnah nos va a hablar. Entonces la Mishnah aquí a continuación, este pec nos va a hablar después de qué, después del veredicto, cómo se condena, cómo se lleva a la muerte, cómo funciona. Dice la Mishnah, Nigmar hadin motziim oto lesoklo, beta sekila yachutz lebet din, sheneemar hotzeta mekalel. אחד עומד על פתח בית דין והסודרים בידו וסוס רחוק ממנו כדי שיהיה רועהו. אומר אחד יש ללמד עליו זכות הלמניב בסודרים והסוס רץ ומעמידם ואפילו הוא אומר יש ללמד על עצמי זכות מחזירים אותו אפילו 4 ו5 פעמים ולבד שיש ממש בדבריו. Nos dice la Mishnah, después de que se llegó a un veredicto, y el veredicto es que ¿qué? Condenar a muerte. La Mishnah aquí nos habla de tipo de condena de muerte de sequilá, de lapidación, de apedrear, pero aplicaría para todos los tipos de condena, ¿sí? Todo tipo de muerte, todo tipo de condena de muerte, ¿sí? Entonces la Mishnah nos dice lo siguiente. Digamos que a Reubén dictaminaron y dieron el veredicto que tiene que ser condenado a muerte para sequilá. De inmediato, dice la Mishnah, lo sacaban del bedín, en donde se dio el veredicto, y lo llevaban a lapidarlo, a apedrearlo. ¿Y dónde estaba ese lugar de lapidación? Ese lugar estaba fuera del bedín. Lo sacaban del bedín y estaba fuera. No muy lejos, un poquito lejos, pero no muy lejos del bedín. ¿Sí? ¿Y dónde aprendemos de que estaba fuera del bedín? Porque está escrito en la Torá respecto a una persona que blasfema, si el mekalel, que también tiene pena de muerte, condena de sequilá, también lapidación, está escrito Hotzeta mekalel, saca al mekalel. O sea que para lapidación se necesita sacar del bedín. ¿Sí? Ahorita, desde que lo sacan al bedín hasta que lo lapidan, hasta que lo llevan hasta el lugar de lapidación, hay un tiempo. Sí, hay un tiempo en ese libro, sí, hay un tiempo. Y ahí pueden haber cambios todavía. Entonces, ¿sí? Puede ser que alguien venga y dé un argumento a favor de él, que lo exente de la condena. Entonces, ¿qué se hacía? Dice la Mishnah, escuchen cómo era. Lo sacaban para el lugar de lapidación, para lapidarlo, para apedrearlo. En la puerta del bedín, afuerita sobre la puerta, había una persona del bedín que estaba parada ahí, que tenía ¿qué? Banderas. Tenía banderas. Y había otra segunda persona del bedín que estaba más adelante sobre un caballo. ¿Sí? Y esa persona del caballo estaba más lejos, o sea, hacia el lugar de la lapidación. ¿Sí? Estaba lo más lejos posible mientras que pueda ver al de las banderas. Entonces siempre se alejaba para estar lo más cerca al lugar el del caballo, se acercaba lo más al lugar de la lapidación, pero sin perder de la vista de las banderas que estaban en la puerta del bedín. Entonces, si viene uno de los jueces de repente, ya sacaron a esta persona, Rubén ya se lo llevaron para condenarlo, ¿sí? Viene uno de los jueces y dice, uy, mira, en el caso que estábamos hablando hace unos minutos, tengo un argumento a favor de él. De inmediato, ¿qué hacía entonces el de la puerta? Levantaba las banderas. Y el del caballo veía que levantaba las banderas, entonces de inmediato corría con el caballo hacia Rubén, que lo iban a lapidar, y decía, no, aguanten todo, vamos de regreso al bedín. ¿Ok? Y en un caso viceversa, que el mismo Rubén, el mismo condenado, se le ocurre algo, también podría volver al bedín a argumentar, y argumentar y volver a hacer este juicio, volver a analizar todos los argumentos. Y esto lo puede hacer no nada más una vez, Rubén, sino inclusive 4 y 5 veces, ¿sí? Mientras que haya sustancia en sus palabras, en sus argumentos.
Vamos a ver en la Gemara más adelante quién es el que se da cuenta si hay sustancias, porque los que lo llevaban a apedrearlo no eran también jajamim. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, eso vamos a verlo en la Gemara. Dice la Gemara, Beta Sekila Chutz lebedin hava vetulo, veatania Beta Sekila Chutz shalosh machanot, in, kedeka amart. ועד קטן יחי נפקא מינה דינפיק בדינה ויתיב חוץ לשלוש מחנות אבדינא בית סקילה וחוץ לבית הדין. כי יחיד לא מתחזה בית דין רוצחים. הנה כי יחיד תהווה להצלה. Mencionamos en la Mishnah que el lugar de lapidación, sí, o sea, el beta sequilá estaba fuera del bedín. Ahorita cuando decimos fuera del bedín, mashma que qué, afuerita. No muy lejos fuera, sino afuerita, un poco lejos. Sí, porque ¿qué significa fuera? Fuera de la casa. ¿Qué significa fuera de la casa? Afuerita, ¿sí? Cerca, afuera pero cerca. O sea, aquí también cuando la Mishnah nos dice fuera del bedín es afuera pero cerca del bedín. Dice, no, pero no me cuadra, porque en la Baraita está escrito que el Bet Sequilá estaba fuera de los 3 campamentos. O sea, fuera de la ciudad completamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah nos dice que el Bet Sequilá esté fuera del bedín nada más? ¿No cuadra con la Baraita? Dice la Gemara, no, definitivamente es como acabamos de decir en la Baraita, que el lugar de lapidación, el Bet Sequilá, estaba fuera de los 3 campamentos, fuera de la ciudad completamente. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah está escrito fuera del bedín? Que es poquito más, solo afuera. Dice, no, te voy a decir para qué caso. Para el caso que el bedín se encuentra fuera de la ciudad. Entonces se encuentra fuera de los 3 campamentos. Eso no hubiese pensado, ya que está fuera de los 3 campamentos, ¿se puede lapidar a la persona en dónde? En el mismo bedín. Por eso nos enseña la Mishnah, no, fuera del bedín. O sea, entonces otra vez, ¿por qué la Mishnah no dice fuera del bedín? Si tiene que ser fuerísima, tiene que ser fuera de los 3 campamentos. Es correcto, fuera de los 3 campamentos, pero en un caso que el bedín está fuera de los 3 campamentos, uno hubiese pensado que uno puede lapidar a la persona dentro del bedín porque está fuera de los 3 campamentos. Como nos dice la Mishnah, fuera del bedín. O sea que tiene que ser también fuera del bedín y también fuera de los 3 campamentos. ¿Y por qué es necesario esto? Porque no se puede hacer el lugar de lapidación dentro del bedín para que no se vea como si fuese que el mismo bedín lo está matando, que son asesinos. ¿Sí? Esta es una explicación. Segunda explicación, es importante que se haga fuera del bedín y no dentro, aunque el bedín esté fuera de los 3 campamentos, para que haya chance, que no lo ejecuten de inmediato y haya un chance de rescate. ¿Sí? 10 minutos más para que si hay un argumento adicional o algo así, puedan rescatarlo. Ok, seguimos. מינן מילאתנו רבנן הוצאת מקלל אל מחוץ למחנה חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות או אינו אלא חוץ למחנה אחד נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר לפעמים הנצטפים מחוץ למחנה מה להלן חוץ שלוש מחנות לשלוש מחנות אף כאן חוץ לשלוש מחנות. ואתה מינן נתנו רבנן והוציא את כל הפרל מחוץ למחנה חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות או אינו אלא חוץ למחנה אחד כשהוא אומר מחוץ למחנה בפר העדה שאין תלמוד לומר שהרי כבר נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון ליתן לו מחנה שנייה כשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן שאין תלמוד לומר שהרי כבר נאמר על שפך הדשן יישרף ליתן לו מחנה שלישית. Expliquemos esta parte y seguimos. La Gemara dice, ¿de dónde aprendemos que el lugar de lapidación? Acabamos de decir que el lugar de lapidación tiene que estar ¿qué? Fuera del bedín, sí, pero también fuera de los 3 campamentos, fuera de la ciudad completamente. ¿De dónde aprendemos que tiene que estar fuera de los 3 campamentos? Fuera de los 3 campamentos, no aprendemos eso. Dice la Gemara, escuchen bien. La Baraita dice lo siguiente. Respecto a una persona que blasfema, tiene que también pena de muerte. ¿Qué pena de muerte tiene? Sequila, lo lapidan, lo apedrean. Está escrito en Vaikra 24:14, Hotzeta mekalel mihutz la mahane. Saca al blasfemador afuera del campamento. ¿Sí? Y ahí es que fuera de los 3 campamentos. ¿Quién dijo? Puede ser que es nada más fuera de uno solamente. Te voy a explicar. Está escrito en esa misma parasha, en esa misma porción del que blasfemó, Mihutz la Mahane, como acabamos de decir, fuera del campamento. Y por otro lado está escrito en Parim Anisrafim, que es un Parim Anisrafim, los toros, las vacas, ¿sí? Que los queman. Korbanot Hatat, que sus carnes no se comen para los Kohanim, sino se queman fuera del campamento. También fuera del campamento se queman. Parim Anisrafim. Está escrito Mihutz la Mahane. También. De la misma manera que Parim Anisrafim y Mihutz la Mahane es fuera de los 3 campamentos. Igualmente Mekalel, que tiene pena de muerte, condena de muerte, en Sequilá, también es cuando dice Mihutz la Mahane, es fuera de los 3 campamentos. Que es de la Shabbat, ambos dicen Mihutz la Mahane. Pero pregunta la Gemara, bueno, muy bonito, hay que ser allá, pero ¿de dónde? Compruébame, pregunta la Gemara, de que en Parim Anisrafim efectivamente son fuera de los 3 campamentos.
Listo, tenemos una Gezerá de Parim Nisrafim hacia el Mekalel, que tiene beta, que es Sequilá, ¿sí? Pero, ¿cómo sabemos de qué? Compruébame que efectivamente en Parim Nisrafim, que fuera, cuando dice Mihutz Lamachane, se refiere a los 3 campamentos. Dice la Gemara, hay otra varita. Hay diferentes tipos de parim, diferentes par, ¿sí? Y respecto al par Cohen Mashiach en Vaikra 4, versículo 12, 4:12, dice, Veotziet kol par el Mihutz Lamachane. Debe sacar a todo ese par Cohen Mashiach fuera del campamento. Y esto se refiere a los 3 campamentos. ¿Quién te dijo? Puede ser que es nada más uno. Te voy a explicar. Está escrito sobre par haedá, otro tipo de par, que es par Helen Davar Shel Tzibur, ¿sí? Está escrito que ¿qué? El Mihutz Lamachane. Y no es necesario decirlo, eso está escrito en Vaikra, también capítulo 4, versículo 21. Otra vez, par Cohen Mashiach está escrito en capítulo 4, versículo 12, muy bien. Y por otro lado, en par haedá está escrito capítulo 4, versículo 21. ¿Sí? En par Cohen Mashiach, en Vaikra 4.2 está escrito el Mihutz Lamachane, ¿sí? Y también en par haedá, que está escrito unos versículos después, también está escrito ¿qué? El Mihutz Lamachane. Y no es necesario decir Mihutz Lamachane en par haedá. ¿Por qué? Porque está escrito ahí mismo, Besarafoto, que debes quemar al par haedá, Kasher Sarafet par rishon. Tienes que quemarlo igual que lo quemaste al primero. Entonces, obviamente que es Mihutz Lamachane, porque está escrito, ya que el primero está escrito Mihutz Lamachane, obviamente que el segundo también, porque el segundo dice que hay que hacerlo igual que el primero. Entonces, ¿por qué en el segundo está escrito también que el Mihutz Lamachane? Para decirte que el primer Mihutz Lamachane es para decirte fue el primer campamento. ¿Sí? Shejina. El segundo Mihutz Lamachane está extra para decirte que fuera el campamento segundo, Leviá. ¿Sí? Y después está escrito por tercera vez en Vaikra 6, ya estos 6, capítulo 6, versículo 4. Después de estos 2 anteriores, está escrito respecto a las cenizas. Veotzi et adesh en el Mihutz Lamachane, las cenizas que habían en el Mizbeach externo que quedaban, se sacaban ¿a dónde? A Mihutz Lamachane. Y no es necesario decirlo, ¿por qué? Porque ya está escrito respecto al par Cohen Mashiach, que sacaban al par Cohen Mashiach, el Mihutz Lamachane, al Shefech Hadesh en Isaref. Lo sacaban sobre las cenizas afuera. O sea que ya está escrito aquí, Meforash, que el par Cohen Gadol, ¿sí?, se quema, ya que sabemos que el par Cohen Gadol, ¿sí?, ya que está escrito sobre el par Cohen Gadol, que es afuera, pues obviamente las cenizas, ya que está escrito al Shefech Hadesh en Isaref, sabemos de que es afuera. Entonces, ¿por qué este versículo, este capítulo 6, versículo 4 nos dice, el Mihutz Lamachane, hay un fuera de campamento extra, que es ¿qué? El tercer campamento. Entonces, aquí aprendemos de que en Parim Nisrafim, en temas de Parim, hay 3 campamentos fuera. Entonces, ya que tenemos en Parim Nisrafim así, Gezerá Shabá para el tema de el que blasfemó, que tiene pena de Sequilá, que también se hizo Mihutz Lamachane, que se refiere a fuera de los 3 Mahanot. Bien, la Gemara dice un segundo. Veleilef Mishute Chutz, Malealan Chutz Lamachane Achat, Af Chutz Lamachane Achat, Mistabra mi Parim Nisrafim Havel Lemeilaf, Sheken Hotze, El Mihutz Lamachane, Machshir Umechaper. אדרבה, משחוטי חוצה וללמיליו, שכן אדם חוטא בנשמה פיגול. מכשיר ממכשיר עדיף לה. Bien, la Gemara dice un segundo. ¿Qué acabamos de decir? Para resumir, Parim Nisrafim, ¿sí? Ahí sí tenemos un estudio que Parim Nisrafim, ¿cuántos campamentos tiene que salir? 3. Porque está escrito Mahané 3 veces, 2 no son necesarios, 3 campamentos para afuera. Y una vez tenemos esto, hacemos que es de la Shabbat para Sequila, ¿sí? Que es el caso de Mekalel, el caso de que blasfemó, el blasfemador. Dice un segundo. Hay otro caso en la Torah que se llama Shchutei Chutz. Shchutei Chutz es una prohibición de hacer shejitá, sacrificio de un animal, consagrada fuera del Bet HaMikdash. Está prohibido. Y aquí es fuera de él, ¿cómo acabo de decir yo? Fuera del Bet HaMikdash, fuera del primer campamento nada más, ¿sí? Y eso se aprende el pasuk en Vaikra 17.3 que dice Mihutz Lamachane. Y ahí se refiere a que la prohibición no es nada más cuando haces shejitá de un corbán fuera de los 3 campamentos, sino también si haces fuera del primer campamento, fuera del Bet HaMikdash. Ya recae esta prohibición. Entonces, ¿por qué no hacemos? Y ahí está escrito también Mihutz Lamachane. Entonces, listo. En Parim Nisrafim sí son los 3 campamentos. Y por otro lado, Shchutei Chutz es solo uno. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tú no me agarras Mekalel? Porque entonces tú me agarras Mekalel y haces Gezerá Shabá con Parim Nisrafim y no vas a Gezerá Shabá con Shchutei Chutz para decirte que un campamento solo es suficiente. ¿Sí? Esa es la pregunta de la Gemara.
Responde la Gemara, te voy a explicar por qué yo prefiero. Tienes razón, tengo dos para comparar. Tengo Shutei Hutz, que es un campamento, y por otro lado tengo Parim Nisafim, que son 3 campamentos. Y tengo ahorita que ver qué hacer con qué. Con Sequilá, con Mekalel. ¿Sí? Pero prefiero compararte Mekalel, Sequilá, ¿con qué? Con Parim Nisafim. ¿Por qué? Porque tengo 4 similitudes entre ellos. Aparte de la Gezerá Shabbat, aparte de la palabra, tengo 4 similitudes. ¿Cuáles son? Escuchen bien. Hotze, ¿sí? La palabra Hotze está escrito en Mekalel y en Parim Nisafim. A diferencia de Shutei Hutz, no está escrito Hotze. Primera similitud que hay entre Mekalel, entre Sequilá y Parim Nisafim. Segunda está escrito la palabra El Mihutz Lamachane. En ambos, en Mekalel y en Parim Nisafim está escrito El Mihutz Lamachane. A diferencia de Shutei Hutz, que está escrito Mihutz Lamachane, no está escrito la palabra El. Entonces tengo otra similitud. Adicionalmente, tengo otra similitud que es que Machshir. Escuchen bien, ¿qué es Machshir? Machshir es bien hecho. Y escuchen bien esto, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere la Gemara? Cuando en Mekalel y en Parim Nisafim, ¿sí? En Mekalel y en Parim Nisafim, ¿sí? Cuando está escrito en la Torah es la manera cómo hacerlo. Y explico. En Mekalel se nos dice, sácalo al Mekalel para cumplir la mitzvah de ejecutarlo. ¿Sí? O sea, el sacarlo es cumplir la mitzvah. Y en Parim Nisafim también es que sácalo para cumplir la mitzvah de quemar los animales de afuera. ¿Sí? A diferencia de Shutei Hutz, cuando dice la palabra sácalo, es si lo sacaste para hacer pecado, que hiciste la shejitá afuera. Entonces, el concepto de sacarlo en Mekalel y en Parim Nisafim es equivalente a ambos para cumplir la mitzvah, a diferente de sacarlo en Shutei Hutz, que es para pecar, que lo hiciste afuera. Tercera similitud. Y por último, Mejaper. ¿Qué es Mejaper? Expiar. ¿Qué significa expiar? Cuando uno saca el Mekalel para matarlo, para darle condena de muerte, ¿qué está haciendo? Expiando su pecado. A través de la muerte se expía, se perdona. Igualmente en Parim Nisafim, uno lo saca y a través de sacarlo quema el Parim Nisafim, que Hatat se expía el pecado sobre la persona. A diferencia de Shutei Hutz, que eso mismo es que el pecado, sacarlo es el pecado. ¿Sí? Entonces tenemos estas 4 similitudes. Otze, la palabra el concepto Machshir, el concepto Mejaper, que los hay ya sea en Mekalel y ya sea en Parim Nisafim, y no lo hay en Shutei Hutz. Por eso comparo Mekalel con Parim Nisafim. Pregúntale a un segundo. Debe tener una similitud ahorita al revés. Por otro lado, hay otras 4 similitudes que hay entre Mekalel y Shutei Hutz, que no las hay entre Mekalel y Parim Nisafim. O sea, tú me acabas de decir que comparamos Mekalel con Parim Nisafim por estas 4 que mencionamos antes. Hay otras 4 que Mekalel tiene similar con Shutei Hutz. ¿Cuáles son estas 4? Voy a explicar. Adam, esa es la primera. Que ambos en Mekalel y en Shutei Hutz hablan sobre la persona. ¿Sí? En Shutei Hutz, ¿quién no puede hacer shejitá afuera? La persona. ¿Sí? Y en Mekalel, ¿quién es? La persona. A diferencia de Parim Nisafim, ¿sobre quién está hablando? Sobre las vacas, los animales. Primera similitud. Segunda es Joté. ¿Sí? Que cuando está escrito Mihutz Lamachane en la Torah sobre el Mekalel, está hablando sobre el pecador, sobre el que blasfemó. Igualmente, cuando está escrito en el Shohet, Mihutz Lamachane es el pecador. A diferencia de Parim Nisafim, que es Mihutz Lamachane, cuando dice que hay que sacarlo fuera del Mahané, ¿a quién? No al pecador, a la vaca. ¿Sí? Otra tercera similitud que hay, similitud y diferencia, o sea, similitud entre Mekalel y Shutei Hutz, diferencia con Parim Nisafim, es Neshama, que en Mekalel y en Shutei Hutz estamos hablando en casos de que se saca la Neshama. ¿Sí? En Mekalel se apedrea, se la pide a la persona y se le saca la Neshama, y en Shutei Hutz se está haciendo sacrificio del animal y está sacando la Neshama al animal, está quitando la vida al animal. A diferencia de Mihutz Lamachane Parim Nisafim, que la shejitá se le hizo adentro y solo se saca después, para quemar. Entonces el Mihutz Lamachane que habla sobre la quemada es después de que ya lo habían matado. Y por último, Pigul. ¿Qué es Pigul? Pigul es cuando una persona en el momento de la shejitá piensa un pensamiento incorrecto. O
sea, piensa que va a ser el que vale actir, va a ser la ofrenda, fuera, un pensamiento fuera del lugar. ¿Sí? Eso hay que hacerlo dentro del Bet HaMikdash y piensa que lo va a hacer fuera. ¿Sí? Se le llamará Pigul también. Pigul en Mekalel y en Shchutei Chutz, en Michutz HaMachane que está escrito en Mekalel y en Shchutei Chutz, no tiene que ver con qué, con Pigul. ¿Sí? A diferencia de Michutz HaMachane que está escrito en Parim Nesafim, sí tiene que ver puede tener que ver con Pigul. ¿Por qué? Porque las shejitas se hacían ¿dónde? Adentro, en Parim Nesafim, y ahí sí puede haber Pigul. A diferencia de Shchitat Chutz o Mekalel, se está haciéndolo afuera, aquí no hay Pigul. Sí, nada que ver con Pigul. Esa es otra similitud que hay entre Mekalel y Shchutei Chutz. Su pregunta a la Gemara, tenemos 4 similitudes por otro lado, 4 cosas iguales que hay por otro lado entre Mekalel y Shchutei Chutz. Estamos igual. Dice la Gemara, tienes razón, tenemos 4 contra 4, pero la mejor de las similitudes que hay entre estas 8 es ¿cuál? Machshir mi Machshir, que es una de las que mencionamos que son similares entre Mekalel y Parim Nesafim, que es Machshir Machshir, que el Michutz HaMachane mencionado en Mekalel y en Parim Nesafim es para hacer la mitzvah, Lachshir, para hacerlo bien hecho. Si en Mekalel, sácalo para hacerlo bien hecho, para la pena de muerte de Sequilá, pero para hacerlo bien. El precepto es así. Igualmente Parim Nesafim, sácalo para quemarlo fuera. A diferencia de Shchutei Chutz, sácalo es el pecado, no es para hacerlo bien. Y esa similitud es la más fuerte de todas, por eso esa es la que prevalece. Seguimos. Rav Papa Amar Moshe Icha Veyativ במחנה לוויה ואמר לרחמנה הוצאת מקלל מחוץ למחנה למחנה לוויה ויוציא אותה מקלל מחוץ למחנה מחוץ למחנה ישראל. האם באלה לעשייה? עשייה בהדיא כטיעוני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. אלא מעתה וירגמו אותו אבן מה יבדילה. האם באלה לכדתניא וירגמו אותו ולא ביקסותו. אבן שאימת באבן אחת יצא, ויצטרך למית אבן, אבן ויצטרך למית אבנים. דיקתא רחמנא אבן, הווה אמינא אחד דלא מת באחד לא ניתן אחד מגדלה. כתא רחמנא אבנים, וכתא רחמנא אבנים, אבנים מקרא לא תתרתי. כתא רחמנא אבן. והאיתנא נאמר כאמר, אילו לא נאמר כאמר. ואחי כאמר, אילו לא נאמר קרא, הייתי אומר גזירה שווה. עכשיו שנאמר קרא, גזירה שווה לא צריך. La Gemara trae ahorita otra explicación que la dice Rav Papa. Hasta ahorita dijimos la explicación de la baraitá, que es la fuente donde aprendemos que sequilá se necesita hacer fuera de los 3 campamentos. Que es una baraitá que dice que comparamos que sequilá con parim hanisrafim. Rav Papa trae otra fuente para esto. ¿Dónde sabemos que sequilá se hace fuera de los 3 campamentos? Dice Rav Papa, te voy a decir de dónde. El pasú, cuando nos habla después de que pecó el Mekalel, ¿quién es el Mekalel? El que blasfemó, que tiene como pena, como consecuencia, como condena, tiene pena de muerte, Sequilá, está escrito en el pasuk en Vaikra 24:11. No hay que llegar a Gezerah Shabbat, dice Rapapá. No hay que llegar a Gezerah Shabbat. Se puede aprender de el mismo tema de el Mekalel, los mismos versículos del Mekalel. Está escrito en Vaikra 24:11. Vayaviu oto el Moshe. Al que blasfemó lo traían ¿a dónde? Hacia Moshe. ¿Moshe en qué campamento estaba? No en el primero, en el segundo. Leviá, ¿sí? Y después dice la Torah, Hotze eta Mekalel michutz lamachane. Sácalo de Leví, ¿hacia dónde? Hacia el tercero. Y después nos dice el versículo, el 23, versículo 23, Vayotziu, que efectivamente lo sacaban. ¿Sí? Otra vez Vayotziu. Entonces, Hotze, Vayotziu. Entonces, otra vez, Moshe estaba en el campamento segundo. Después dice Hotze, sáquenlo, es para el tercero. Después Vayotziu, del tercero. Listo. ¿Sí? Ya aprendemos que tienen que estar fuera de los 3 campamentos. Dice la Gemara, pero no me cuadra ese tercero que me está diciendo Vayotziu. Vayotziu ese tercero es para decirte que efectivamente se ejecutó lo que se solicitó. No es para decirte que hay que hacer otra sacada más. Tú dijiste que lo saquen. El primero Hotze, que es el Vaikra 24:14. Estaban con Moshe y dijeron Veotze. Ahí sí entiendo que de Leviá, sácalo el segundo, sácalo al tercero. Pero después del tercero hacia afuera donde aprendes, Vayotziu, y lo sacaron. Entonces eso significa que lo sacaron al tercero para afuera. No, Vayotziu es que efectivamente está contando la Torah que efectivamente lo hicieron. No para decirte que lo sacaron un campamento más. Puede ser que hicieron que quede el segundo al tercero, pero no que hay que hacer desde cero para afuera. Dice, no. Porque si es para enseñarte que efectivamente lo hicieron, ya hay otro paso que dice, Unei Israel azúcar Shetziva Hashem et Moshe. El pueblo de Israel hizo como Hashem le enseñó a Moshe. Entonces ya está escrito que efectivamente cumplió lo que tiene que cumplir. Entonces porque está escrito Vayotziu otra vez, no es para enseñarte que efectivamente lo hicieron, porque si ya tienes otro paso, para enseñarte que sale del tercero hacia afuera. Pregunta la Gemara, sin embargo, si es así, sale otra vez que cuando el pasuk dice Vayotziu tamekal michutz lamachane, Vayotziu no es para enseñarte que efectivamente lo hicieron, porque ya tienes otro pasuk para enseñarte eso.
Vayotziu Mekalel Mechutz Lamahané es para enseñarte que ¿qué? Que lo sacaron del tercero hacia afuera. Sí, así acabamos de decir. Pero hay una continuación en ese pasuk. Ese pasuk dice, Vayotziu et Mekalel Mechutz Lamahané, Vairgemu oto aven. Lo sacaron y lo apedrearon. ¿Sí? Dice la Gemara, esta palabra Vairgemu oto aven, ¿para qué tengo que decirlo? Ya está escrito después, cuando nos dicen el resultado, que efectivamente lo hicieron. Ahí está escrito, Verragemu oto con la edad, que efectivamente lo apedrearon. Entonces, ¿por qué está escrito en este pasuk Vergemu oto aven? Que lo apedrearon. Eso está de más. Vayotziu eta Mekalel Mechutz Lamahané no está de más, porque acabamos de decir que eso es para decirte que del tercero para el cuarto, del tercero para afuera. Pero Vergemu oto aven está de más, porque después está escrito que ¿qué? Vergemu oto, está escrito que lo apedrearon. O sea, no. Necesitas los dos pesukim. Necesitas un versículo. El que dice después, Vergemu oto con la edad Avanim, plural Avanim, y también necesitas el pasuk que dice Vergemu oto aven en singular. ¿Por qué? Para enseñarte, primero que todo para enseñarte, antes de eso, primero que todo, Vergemu oto aven. ¿Qué es Vergemu oto? Podría haber dicho Vergemuhu. ¿Qué es Vergemu oto? Para decirte a él hay que apedrearlo, o sea, su cuerpo, no puede tener que ropa, a su cuerpo directamente. Y adicionalmente, la palabra aven te viene a enseñar qué pasa si tiraron una piedra nada más, lo apedrearon con una piedra y murió. ¿El Bedín cumplió con su deber o no? ¿Salió de Jehová o no salió de Jehová? Salió de Jehová. ¿Dónde lo aprendemos? Que está escrito aven. Si hubiese estado escrito avanim, hubiésemos dicho, no, para matarlo tiene que haber ¿cuánto? Dos por lo menos. ¿Sí? Efectivamente es necesario decir también aven y también decir avanim. O sea, de los dos pesukim, uno que dice piedra singular, uno y otro que dice avanim en plural. Porque si hubiese dicho nada más aven, hubiese dicho que nada más con una sola. Y si con una sola le pegaste y no murió, ya, no lo puedes seguir ejecutando, condenando. ¿Sí? Por eso la Torah dice avanim. Avanim, también puedes aumentar más piedras. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más avanim, uno hubiese pensado que de un principio hay que darle apedrearlo con ¿qué? Con dos. No dice, no, even, empieza con uno. Y mira, si ya murió, ¿ya para qué vas a darle dos? Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre Rapapá. Muy bonito lo que dijo Rapapá, que la fuente de 3 campamentos en Sequilá se aprende del mismo Mekalel, pero no cuadra con la baraitá. ¿Cómo Rapapá va a ir en contra de una baraitá que la baraitá dice que se aprende que será Shabbat de Parim a Nisrafim? ¿Cómo va a ir Rapapá un buen emorá contra una baraitá? Dice la Gemara, no, te voy a explicar. El Taná de la baraitá, según Rapapá explica, Rapapá interpreta, Rapapá entiende que el Taná de la baraitá, cuando dice lo que dice, o sea, cuando dice que hay una que será Shabbat, se refiere a decir, si no encontramos una fuente local en Mekalel, en el tema de Sequilá, ahí tenemos que ¿qué? Que hacer la que será Shabbat de Parim y Nisrafim. Pero si encontramos, ya con eso es suficiente. Y efectivamente, Rapapá lo que trajo es que encontró algo local. Y eso es lo que se refiere la misma baraitá a decir. Hubiese mucho que será Shabbat si no hay nada, pero como hay, entonces se puede, como hay algo local, no hace falta hacer la que será Shabbat. La Gemara trae otra manera, como otra explicación que es la de Rabashé, que es una fuente similar, también local como la de Rapapá, pero un poco diferente, donde aprendemos de que en Sequilá hay que sacarlo de los 3 campamentos. Rabashé amar Moshe hija veyati b'machane levia, v'amar le Rachamana otzeta mekalel michutz lamachane levia, el michutz lamachane, chutz lemachane Israel. ויוציא אותה מקלל לעשייה, עשייה בידי הכתיב ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, ההוא מבא אליהם לשמיכה ולתחייה. אמרו לרבנן רבשי לדידך, כל הני יוציא דכתיב בפרים הנשרפים מה ידרשת בקשיא. Rabashé dice que también los 3 campamentos que hay que sacarlo fuera en Sequilá se aprende local. ¿De dónde? De Mekalel. ¿Qué es Mekalel? Otra vez, el que blasfema, que tiene como pena de muerte, Sequilá. ¿Sí? Está escrito lo siguiente. Está escrito en Vaikra 24:14. Otzeta Mekalel. ¿A dónde se lo llevaban? ¿A dónde se lo llevaban? A Moshe. ¿Y Moshe estaba en dónde? En Leviá, en el segundo campamento. Esto es igual a Rapapá. Después está escrito Otzeta Mekalel. ¿Qué es Otzeta Mekalel? Sácalo del segundo hacia el tercero, que esto también es igual a lo que dijo Rapapá. Pero después Rapapá, para decir que sacamos del tercero, trajo otro pasuk. ¿Cuál? Vayotziu eta Mekalel, que efectivamente lo sacaron. ¿Para qué tiene que decir eso? Para enseñarte que lo sacaron del tercero también. Dice Rabashé, no. ¿Sabes dónde se aprende que hay que sacarlo del tercero también? De ese mismo pasuk. Otzeta Mekalel, ¿qué es? De Leviá hacia Israel, del segundo al tercero. Y después dice, el michutz lamahané, hacia fuera del campamento. Está de más. Si tú me dices que hay que sacarlo, obviamente sacarlo hacia fuera. Porque tiene que decir, saca al Mekalel, saca al blasfemador para fuera del campamento, saca al blasfemador del segundo al tercero para fuera del campamento, del tercero hacia el cuarto. ¿Y por qué no aprende del tercero hacia afuera? ¿Sí? ¿Y por qué no aprende del versículo que trajo Rapapá, Vayotziu eta Mekalel, versículo después? No, porque él entiende que ese Vayotziu no está, es para enseñarte que ¿qué?
Ese Vayotziu no es para enseñarte que hay otra sacada adicional, sino es para enseñarte que efectivamente lo cumplieron. Entonces no podemos aprender de ahí que hay una sacada adicional. Pero si es para enseñarte, si ese Vayotziu es para enseñarte que efectivamente lo cumplieron, eso ya lo podemos aprender de otro pasuk, que es el que mencionamos antes, que efectivamente cumplieron lo que Hashem le ordenó a Moshe. Dice no, porque necesitamos ese pasuk para decirte que también cumplieron con el apoyarse y el empujarlo. Y explico. Cuando hacen sequilá a una persona, hay dos cosas. Una, que hay que hacerle sequilá en general. Y dos, hay detalles en la sequilá. ¿Sí? El que todos los que escucharon a esa persona que blasfemó a Hashem Yitbaraj, tiene obligación de inclinarse y apoyarse sobre la cabeza del blasfemador y después empujarlo por el barranco, ¿sí? Para apedrearlo. Eso es un detalle ya. Entonces, por eso necesitamos decir dos veces que efectivamente se cumplió. Uno, para decirte Vayotziu, que efectivamente lo sacaron a apedrear. Y el segundo, para los detalles, para enseñarte que también hubo que semijá, o sea, se apoyaron sobre él los que escucharon a él blasfemando y también lo empujaron. De todas formas, Rabashen, ¿qué se basa a decir que salieron de los tres campamentos? Porque está escrito que vinieron donde Moshe y después está escrito Jotze, que es del tercero, de Moshe, del segundo hacia él. Tercero, después está escrito el Mihutz Lamahané, que es del tercero hacia afuera. Bien, la Gemara le pregunta, un segundo, no me cuadra. ¿Qué no me cuadra? Porque en todos los parim anisrafim, por ejemplo, en Cohen Mashiach está escrito Veotzi et kolapar el Mihutz Lamahané. En Par el Tzibur está escrito Veotzi et apar el Mihutz Lamahané. Y según Rabashe, ¿qué estamos diciendo? Cada vez que dice Veotzi, después el Mihutz, se refiere una sacada y otra más, el Mihutz. Dice la Gemara, ¿qué vas a enseñarme ahí? Ahí ya tenemos una fuente que son tres campamentos para afuera. ¿Por qué? Porque está escrito Mihutz Lamahané tres veces, como dijimos en Parim Anisrafim. Pero según Rabashe, que cada vez que está escrito el Mihutz Lamahané es para decirte otra más. ¿Qué va a hacer con esas palabras? El Mihutz Lamahané en cada uno que está escrito. La Gemara se queda en pregunta sobre esto. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.